Bueno, llegamos al final de la materia, ¿eh? Hoy es la última clase. Les voy a mandar este bosquejo porque este no está dentro del cuadernillo, pero es como un apéndice dentro de todo, que es el modelo bíblico de la oración enseñada por nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Padre Nuestro, ¿no? Como para darle un título. Pero en realidad es podría decir prácticamente un manual práctico de la oración que nos enseña nuestro Salvador. Pero más que nada es bueno recalcar y repasar algunos conceptos, algunos puntos importantes, precisos de lo que es aplicar la Biblia a nuestra oración o orar la Biblia. Entonces debemos entender que la oración es un medio de gracia que el Señor ha establecido para que nosotros podamos tener un diálogo con Él. Eso quedó claro, ¿no? Que no era un monólogo, que nosotros cuando estábamos en problemas orábamos, cuando estábamos en angustia orábamos, cuando necesitábamos algo orábamos, pero nunca escuchábamos al Señor. Entonces la idea es justamente aprender a que la oración es la respuesta a la iniciativa de Dios cuando Él nos habla. Y dijimos que, ¿cómo nos hablaba el Señor? Cuando leemos su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, Dios está hablando. Y como enseñamos ya en la clase anterior, si nosotros empezamos a tomar la sana costumbre de que cada vez que yo vaya a la Biblia, no vaya con el concepto de leer, sino de escuchar a Dios. Entonces como que la perspectiva cambia, ¿no? Si alguien me dice, tengo que hablar algo con vos y yo voy a prestar atención porque quiero escuchar lo que me va a decir. Entonces, creo que es muy importante cambiar algunas costumbres o mejorarlas, sería lo correcto, en cuanto a cómo utilizar la Biblia, entendiendo de que es la palabra de Dios y la palabra es Dios habla, nos habla a través de la Escritura. Pero encontramos que hay algunos conceptos muy aplicativos para la oración. Si nosotros vamos rápidamente a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, hay un texto muy conocido del versículo 16, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que dice, estad siempre gozosos. Ya pareciera difícil eso, ¿no? Estad siempre gozosos. Es importante entender que eso no es una demanda de un estado de ánimo, sino de una identidad y una permanencia en la identidad. Nosotros podemos no sentir gozo, y es un sentimiento, pero nuestra posición es en pleno gozo porque estamos en Cristo, ¿sí? Entonces nunca vamos a perder esa posibilidad. Ahora es importante que nosotros veamos que inmediatamente dice, orad sin cesar, ¿no? Y otra vez, parece que se complica más todavía. Ya empezamos con algo que parece difícil, estar siempre gozosos, y después nos dice, orad sin cesar. Eso está diciendo, no paren de orar, ¿sí? No paren de orar. Entonces, necesitamos entender que muchos se frustran porque dicen, yo no puedo parar de orar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo orar. Me cuesta orar, me es difícil. Empiezo y me canso, me frustro por eso. Entonces, estos tipos de textos son los que muchas veces nos frustran y nos hacen sentir que yo no puedo tal vez alcanzar un nivel así. O pienso que es por mi culpa, por mis pecados, por mi inmadurez, por mi falta de entrega, de pasión. Y una de las cosas que nosotros vemos que Pablo está hablando algo como un hecho identitario, o sea, de una identidad que tiene el cristiano. Es la posición que tenemos en Cristo. Porque ¿qué dijimos que es el Señor? Él es nuestro sumo sacerdote que vive para interceder siempre por nosotros. Entonces, el orar sin cesar forma parte de lo que nosotros no podemos, alguien sí lo hizo y lo sigue haciendo. Y eso nos da descanso a todos nosotros. Pero inmediatamente dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido. Otra parte de la estructura de una oración, como dice el versículo 19, es no apaguéis al Espíritu, ¿no?
también a veces se lo interpreta de una manera fuera del contexto y decimos que es apagar el espíritu, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? No hay que apagar el espíritu. Y en realidad nosotros sabemos que la oración es una expresión espiritual. Y si en el contexto está de permanecer en gozo, de orar sin parar, o sea, sin cesar, ¿cómo lo hacemos para agradar la voluntad de Dios? Es haciéndolo todo en el Espíritu. Por eso es que nosotros debemos conocer nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nosotros hemos muerto y mi vida ya no es mi vida, sino es Cristo en mí. Y de una manera diferente. ¿Está bien? Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a Santiago ahora, al capítulo 5. Yo voy a leerla de una versión un poquito más parafraseada. Versículo 13. Y acá habla otra vez. ¿Qué uso le puedo dar a la oración? ¿En qué aplicación le puedo dar a esa oración? Y dice algo claro, dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Nosotros a veces le ponemos la doble L delante, ¿no? Que llore. ¿Está afligido? Llore. No, dice, ¿está afligido? Ore. Es lo bíblico, ¿no? Pero tenemos la tendencia nosotros que en aflicción muchas veces nos angustiamos y nos desesperamos. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, pues la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, otra vez encontramos otro argumento para decir la oración tiene sentido en la vida cristiana. En todo tiempo, para ser agradecido, para tener una expresión de confianza cuando estamos en angustia. Entonces, lo importante de todo esto es ver que la oración no es un invento del hombre, del cristiano o del que tiene fe, sino que es un diseño de Dios para que el hombre, el creyente que está por la fe en Cristo Jesús, pueda tener una comunicación y una relación. Entonces, ¿quiénes pueden orar? Pues todos pueden orar, pero no todos oran verdaderamente. Y esto es importante, porque no lo estoy diciendo yo, lo dijo el mismo Señor Jesús. Si vamos nosotros a la cita que vamos a tener hoy, vamos a Mateo capítulo 6, vamos a ver la importancia de entender lo que Jesús dijo en cuanto a esto. No nos olvidemos que en el contexto Jesús está hablando en el Sermón del Monte, ¿sí? Que comienza allí en Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió y se sentó, y los discípulos vinieron a él, y él comenzó a enseñar el Sermón del Monte. Ahora, llegando casi al final, en Mateo capítulo 6, dice el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús señala un error, orar con hipocresía. La hipocresía es la falsedad, es la apariencia, es mostrar algo que no es realmente. Inmediatamente nosotros vemos que Jesús hace un hincapié en que la oración no debe estar impregnada de falsedad, sino, como hemos aprendido, de la honestidad que tenía David. Una tremenda honestidad para orar. Ahora dice, porque los hipócritas, ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con cuál propósito? Para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. La oración hipócrita revela el corazón o la motivación incorrecta del corazón. ¿Qué es lo que está mostrando? Un deseo de vanagloria, de ser visto o tal vez de ser admirado. ¿Quiénes son esos hipócritas que nosotros vemos que Jesús menciona?
En el mismo Evangelio de Mateo, después lo buscan ustedes en el capítulo 23, 7 veces Jesús hace mención de los fariseos, ¿no? Que oraban y decían cosas y ataban cargas pesadas a otros, enseñaban a otros, pero ellos no lo hacían. Entonces nosotros tenemos que ver que esta expresión de la oración comienza Jesús diciendo de que nosotros tenemos que hacer esto por el cuidado de nuestro corazón. Y esto lo dice en el versículo 1 del capítulo 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es como que Jesús en esta etapa de esa enseñanza comienza a conectar las necesidades de las personas con el Padre que está en los cielos. Entonces, Él dice, ustedes para llegar a esa instancia de intimidad con el Padre que está en los cielos, guarden sus corazones. O sea, la motivación incorrecta no los va a llevar a la presencia del Señor. Por eso Él menciona la limosna, la oración y el ayuno. Porque estas cosas son motivaciones tal vez cargadas de forma incorrecta para exhibir algo que Jesús dijo, eso es hipocresía. Volvemos al versículo 6, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá hay dos posibles interpretaciones de esto. Una es de una forma literal, de que hagas tu oración en forma íntima, personal, en tu casa, en tu lugar privado. Pero eso no quiere decir que no podemos orar en público. O sea, aquí estamos viendo qué hacemos si tenemos que orar en público. No, acá dice que yo no oro en público, que vaya. No, no es ese extremo. La oración privada, ese aposento y puerta cerrada, viene hablando justamente del corazón. Un corazón que no va a permitir ser guiado por malas motivaciones, sino que siempre haya honestidad, ya sea en público o en privado. ¿Se acuerda que Jesús vio al fariseo orar y al publicano orar? Los dos estaban orando en público, los dos estaban orando delante de todos, pero uno oraba con soberbia, con orgullo, y el otro oraba quebrantado y humillado. Por eso es que Jesús vio y señaló a todos, mira él oró bien, oró correctamente. ¿Se entiende esto? Entonces, no es que debemos tomar esto como un dogma de que de la única forma que podemos orar es en la habitación con la puerta cerrada, sino más bien con un corazón íntegro, no dejado motivarnos por influencias de motivaciones equivocadas, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses, acá vuelve a aparecer una negativa, algo que Jesús dijo, no hagan esto. ¿Qué es lo que enseña? No uses vanas repeticiones como ¿quiénes? Como los creyentes carnales, no, dice gentiles. O sea que orar, puede cualquiera orar, incluso los que no son creyentes. Los gentiles, para el contexto de ese momento, estaba hablando de aquellos que no eran judíos, o sea, paganos. ¿Y qué vemos nosotros? Que los paganos también oran. ¿Se acuerdan de la oración del hombre de fe Elías? ¿Ante quién estaba batallando? Ante un grupo de falsos profetas paganos, a un dios falso como Baal, y ellos también hacían sus oraciones. O sea que la oración no es algo que es exclusivamente para cristianos, discípulos de Jesucristo, evangélicos, como podríamos decir, sino que toda persona puede orar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué marcamos la diferencia según Jesús? Es que nosotros no usamos la oración como vanas palabrería. O sea, puros rezos, puras mantras, puras repeticiones, puras expresiones tal vez encuadradas en un formato. Y dicen justamente vanas repeticiones y piensan que por su palabrerío serán oídos.
Entonces hay que entender que Dios nos está mostrando en su palabra de que es posible tener una conexión directa con Él, con el mismísimo trono de la gracia, a través de la obra intercesora de nuestro Salvador Jesucristo y la asistencia práctica, la clase anterior, ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Del Espíritu Santo en nosotros. Entonces acá vemos nosotros claramente que Jesús dice, no ores como hipócritas, no ores lleno de palabrerías y no ores en forma de repeticiones, o sea, puros rezos. No es esa la idea. No hagas, pues, semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no seas repetitivo y uses palabrerías como ellos. Y ahí lo dicen, da la respuesta en el mismo texto. Porque vuestro Padre sabe las cosas, qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, ahí marca una diferencia. Dios, siendo omnisciente, que todo lo sabe, nuestro Padre sabe todo lo que necesitamos. Entonces yo sé que la pregunta inmediata es ¿por qué entonces tenemos que pedir a Dios si Él sabe todo lo que necesitamos? Justamente porque el Padre quiere bendecirnos a través de nuestra dependencia. Esto es natural. Si nosotros vemos, Jesús enseñó esto diciendo, ¿acaso ustedes no son padres malos y dan cosas buenas a sus hijos? Si le pide un pez, ¿le van a dar una serpiente? Si le pide un pan, ¿le van a dar una piedra? Pues no lo hacen así. Bueno, sepan que el Padre Celestial es mucho más grande, es mucho mejor. Él no les dará. ¿Cómo no les dará todas las cosas? Les dará el Hijo. Entonces empezamos a entender que la oración no se trata simplemente de un mecanismo o de una forma o de un modelo simplemente, sino de una relación fraterna, íntima de hijos y padre. Entonces tiene que cambiar nuestra forma de orar. Por eso es que Jesús dijo que vosotros pues oraréis así. Y Él comienza a dar el diseño, la cual algunos, omitiendo los versículos anteriores, han hecho de este modelo una repetición vana. ¿Sí o no? ¿Cuántos a ustedes los mandaron a rezar el Padre Nuestro después de una confesión? ¿Cuántos Padres Nuestros tenés que decir? Y ahí estaban, ¿no? O cuando alguien estaba por morir y ahí le entraban a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Porque esos son repeticiones. Podríamos decir nosotros, bueno, el Padre nos va a oír, pero también si somos insistentes, ¿sí? En realidad lo que nosotros tenemos que ver que el modelo de la oración que Jesús ha dado, el modelo que el Señor nos ha dado, no es para que lo tomemos en forma literal, sino que es un modelo para poder entrar a esta intimidad. Por eso es que acá hice un mapa mental otra vez, como para que veamos que en ese modelo de oración es una estructura, ¿sí? Una estructura debe ser entendida por las piezas que tiene. Lo que hice acá en este mapa es una estructura del Padre Nuestro y prácticamente tiene tres cuerpos, ¿sí? Primero, Dios, nuestra relación con el Padre, comienza hablando del Padre Nuestro, de su nombre santificado y de su dominio y autoridad del reino. Luego aparecemos nuestras necesidades. Vemos otras partes de la estructura que habla del sustento de nuestra relación santífica, que es el perdón y la confesión, y de la protección, del cuidado y librados del mal. Y número 3, encontramos la parte final, que es la dependencia espiritual, cuando habla justamente de la voluntad soberana del Señor y justamente de esa protección contra las tentaciones. Lo que tenemos que observar también es que el diseño del Padre Nuestro tiene una doxología, que es la parte final, que es la glorificación del Señor. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta tarde es, a través de este modelo del Padre Nuestro, de acá Mateo capítulo 6, que vuelvo a decir, probablemente es el mejor manual práctico para aprender a orar la Biblia, ¿sí? Porque de allí nosotros podemos desprender muchas cosas
importantes en cuanto a esto. Si nosotros podemos ver esta aplicación, podríamos decir lo siguiente, que los discípulos, según Lucas, los dijeron, enséñanos a orar. Jesús comienza diciendo que ellos debían hacer esto. No dice repitan o recen, sino les dio un modelo de la oración. Entonces, no son solo palabras, son estructuras o enfoque de nuestra oración en la cual nos da prioridades, nos ayuda en un orden y obviamente está impregnada de teología, porque no podemos orar sin teología, sin la Biblia, sin la palabra misma. Entonces Jesús no dijo recen o repitan, no hagan esto, sino que Él está diciendo oren así. No dice repitan, oren así. ¿Qué hace Él? Da un modelo. Imagínense si el Señor diría, vas a hablar con el Padre así, y solamente tenemos 3 renglones o 3 versículos, sería muy insuficiente para hablar con el Padre. Esto es exactamente cuando un padre quiere hablar con su hijo o ve que su hijo no habla con él, le dice, hijo, ¿qué te pasa? Contame. Y el hijo le dice exactamente las mismas palabras todo el tiempo. Bueno, pero ya me lo dijiste, decime qué te está pasando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es diferente la expresión de un modelo a una repetición. Así que voy a tratar de ir frase por frase de este diseño. Vamos a leer la cita, ¿sí? Versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí está la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora, la postdata es importante. Nunca deje de leer la postdata. Ya no se hace carta con postdata, ¿no? Pero antes la postdata era importante, ¿no? Y creo que esto es una postdata importante. Y dice justamente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se omita esa parte que es importante, pero todo eso es una estructura de diseño que está enseñando y que está hablando el Señor. ¿A quién? A los discípulos que estaban allí en el Sermón de la Montaña. Así que vamos frase por frase. Primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerda? ¿Ya está? ¿Se acuerda que nosotros teníamos que ver una observación para hacer una interpretación? Y luego nos llevaba a ¿qué? ¿Cuál era el puente? La meditación, que era ver qué implica esto para mí, para entonces transformar esa palabra en una respuesta a mi oración. La palabra es Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una evaluación de esto? Primeramente, necesitamos nosotros ver lo siguiente, que en esa expresión Jesús está mostrándonos algo importante. Que Dios es ¿qué? Que Dios es Padre. El sujeto, sí, Dios. Que Dios es Padre. ¿Cuál es nuestra primera impresión? ¿Sí? Si es Padre, debe tener hijos. Jesús no queda solamente con la relación de que Dios es Padre. Fíjense conmigo rápido, o alguien que busque Romanos 8:15. Romanos 8:15. Y ahí hay una declaración teológica que afirma esto que dijo Jesús. ¿Quién no tiene? Romanos 8:15. Dale, Ricky. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quién es ese espíritu que vive en nosotros que nos hizo tener esa relación filial con el Padre? Cristo.
entonces nosotros podemos decir claramente que Dios es Padre en relación, en adopción, en cercanía, en amor, en afecto, en herencia, como lo dice el otro versículo. Pero también el texto que Jesús está citando o está diciendo es no solamente que Dios es Padre, sino que es nuestro Padre. No dice mi Padre, sino que dice nuestro Padre. Y esto hace claramente alusión de que la oración no es individualista, ¿sí? Es una pluralidad de hijos que integran justamente la relación filial con el Padre. Dios es Padre, Dios es nuestro Padre, y que hace referencia a una posición. ¿Qué quiere decir? Y esto es un problema para los que oran, tal vez empiezan a orar por primera vez o a veces ante las no respuestas o los silencios de Dios o pareciera ser que no pasa nada, uno cree que es tan lejos la posición de Dios que Él no me escucha. ¿Por qué? Porque hay una parte de esta cita en la cual dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nuestra mente finita, caída, afectada por la condición del pecado, ¿qué es lo primero que nos hace llevar a reflexión? Que está lejos, que está lejos. Y Jesús no quiere mostrar lejanía, quiere mostrar trascendencia, quiere mostrar soberanía, quiere mostrar autoridad no manipulable bajo ningún aspecto. La trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios son dos atributos de Dios. Trascendencia es que Dios está por encima de todo. E inmanencia es que Dios interviene en todo. Por esa razón es que nosotros podemos ver que esta primera frase Jesús nos lleva a entender de que Dios es Padre, que Él es mi Padre y que Él no es manipulable, que Él es trascendente, que Él es soberano, está por sobre todas las cosas. Por eso es que Jesús está diciendo, santificado sea tu nombre. En otra palabra, Jesús nos está diciendo que Dios debe ser glorificado a pesar de nuestras circunstancias. Y pedimos que Dios sea reconocido como santo, como digno, como distinto, como que Él es único, más allá de mis debilidades o mis circunstancias. Entonces aquí podemos orar lo siguiente: Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida, en mi familia y aún en tu iglesia. Perdón, Señor, porque muchas veces vivo de una manera que oscurece tu santidad. Ordena mis pensamientos, mis palabras y decisiones para que otros vean que tú eres digno de toda honra. No copio y pego, solamente santificado sea tu nombre. Ese es el rezo hueco y vacío. Esa es una caja vacía. Dios quiere que nosotros hagamos esto. Escuchemos lo que Él está diciendo. Dios me está hablando diciendo que su nombre debe ser santificado. ¿Qué implica esto para mí? Que mi conducta muchas veces no santifica el nombre del Señor. La palabra, si vamos a la teología, habla de la santificación progresiva de los cristianos. Y hay muchos textos entre cuales puede haber que el nombre del Señor es blasfemado por causa de ustedes. Entonces, la oración que nace es de ver que Dios habló que su nombre debe ser santificado, que yo entiendo que Él debe ser el centro, no yo, que la gloria es para Él, no para mí. Entonces mi oración va a nacer de esa forma. Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida, en mi familia y en tu iglesia. Perdón porque muchas veces vivo como de una manera que oscurece tu santidad. Ordena mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones para que otros vean que tú eres digno de honra. ¿Lo ven? Es un modelo. Linealmente vamos leyendo frase por frase y vamos haciendo esta interpretación de lo que es leer, meditar y orar. Tercera frase: venga tu reino. Y acá voy a pedir la colaboración de ustedes con algunos textos. Importante. ¿Qué enseña esta palabra que Jesús dijo, venga tu reino? Primero, que el reino
ya vino en Cristo. ¿Se acuerda quién es Él? El Rey. ¿Y dónde está el Rey? Está el reino. Todavía hay malas interpretaciones en cuanto a que están esperando que venga el reino. Jesucristo ya vino, Él es el Rey. Y justamente su obra de reino ya lo logró, porque como vemos en el cuadro de toda la escatología, ya el príncipe de las tinieblas o el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera. Ya no tiene autoridad. Ya fue en la cruz muerto el pecado y derrotado Satanás. Por eso Pablo habla del triunfo de la cruz de Cristo en Colosenses, cuando dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. El triunfo no es lo que nosotros relacionamos con ganar un partido, con salir campeón, sino que era la marcha real que hacían los emperadores luego de conquistar a otro imperio. Capturaban vivo a los jerarcas, la cúpula mayor, podríamos decir, a los reyes, a los emperadores, a los generales y de todos los rangos para abajo, y los llevaba y los traía cautivo. Entonces, en Roma y en varios lugares de Europa hay arcos de triunfo. Y eso no es un lugar para sacarse fotos, algo quiere decir la historia. Que cuando venía el rey conquistador que había vencido al otro imperio, y lo capturaba, los traían amarrados, arrastrando, sucios, sangrantes, y todo el pueblo esperaba que llegue el rey y que haga un paseo triunfal, mostrando que habían sido ellos despojados, que habían sido ellos vencidos. Entonces dice, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. O sea, lo que hizo Jesús es que Él estableció su reino. Y Él ya reina, porque Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre en su trono de gloria. Él ya reina. El reino tiene esta expresión del todavía, el ahora, pero el todavía no. ¿Sí? Que eso es un tema más escatológico, pero sí es bueno entenderlo. La enseñanza que Jesús está diciendo es que el reino ha venido. ¿Cómo podemos ver esto? Alguien que busque Marcos capítulo 1, 14 y 15. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo en cuanto a su reino? ¿Alguien lo tiene? Léelo fuerte. ¿Quién lo tiene? No sé. Dani. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ya el reino vino, lo que estamos esperando es la consumación de ese reino cuando Él venga en gloria a buscar a su pueblo. Pero el reino está establecido. Entonces, oramos nosotros alineándonos al plan redentor soberano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no estamos esperando ser hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis dice que por su sangre fuimos hechos ya, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Por eso eres rey de reyes. Entonces podemos ver que la Biblia habla en cuanto al reino, por ejemplo, en la expansión del evangelio. Alguien que busque Mateo 24, 14. Otro, Juan 14, 21. Otro, 1 Pedro 1, 15. Y por último, Apocalipsis 22, 20. Lo repito. Mateo 24, 14, Juan 14, 21, 1 Pedro 1, 15 y Apocalipsis 22, 20. ¿Qué vamos a ver primero? La expansión del reino. Mateo 24, 14. Fuerte, Norma. La señal más clara de la venida de Cristo no es un terremoto, no es un tsunami, no es el hambre, no es la guerra. Es esa señal que será predicado el evangelio del reino de Dios a todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. ¿Qué debemos ver nosotros? Que la expansión del reino es porque el reino ya está presente. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, no es un deseo futuro, sino que un establecimiento en los corazones de los pecadores. ¿Qué sucedió cuando nosotros hemos sido salvados? ¿Hemos sido rescatados de qué?
del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz admirable de su Hijo. Se trata de reino. Se trata de reino. La obediencia en Cristo es la expresión del reino. ¿Qué dice Juan 14, 21? ¿Quién no tiene? Dale. Es la autoridad del reino. Entonces la palabra activa en la vida de los creyentes es una expresión de obediencia al rey. Y es lo que nos llama justamente a entender lo que es el reino. El otro versículo, 1 Pedro 1:15. ¿Quién lo tiene? Dani. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de que el reino tiene una característica, que los integrantes del reino practican ¿qué cosa? La santidad. La santidad. ¿Qué otra cosa más encontramos ya como en la consumación? Apocalipsis 22:20. La derrota del pecado y del mal. ¿Qué encontramos allí? Ese es el anhelo del retorno glorioso que estamos esperando todos. Entonces, cuando dice la frase, venga tu reino, otra vez es un modelo para entender qué cosa, que fuimos llamados a evangelizar, a llevar el mensaje del reino. ¿Y qué más? Que el reino conquiste los corazones de los que están esclavos. ¿Qué más? Que tengamos nosotros la práctica de la santificación. ¿Qué más? Que anhelamos que pronto sea la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Por eso podemos orar así: Padre, somete mi corazón al gobierno de Cristo. Yo no puedo someter mi corazón al gobierno de Cristo, porque no hay voluntad en nosotros. No hay quien busque a Dios. Todavía estamos en esa naturaleza. Pero la obra del Espíritu Santo en nosotros sí produce el querer como el hacer. Entonces decirle: Padre, somete mi corazón al gobierno de Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Usted no puede estar diciendo: Señor, voy a proponerme para empezar a orar y a leer la Biblia. No le van a hacer nunca. Ore diciendo: Padre, implanta ese hambre. Dame ese deseo por tu palabra. Aviva mi oración en ti, Señor, porque es una obra de Él. Acuérdense que lo nuestro es respuesta. Lo de Él es iniciación. Otra frase dentro de la oración: haz avanzar tu reino en mi vida, Señor, quebrantando todo mi orgullo y pecado que aún resiste tu señorío. Extiende tu reino en mi iglesia que asisto, en mi ciudad, en las naciones, conforme al propósito eterno. O sea que estamos diciendo, orando que tu reino gobierne mi vida, gobierne mis pensamientos, que me haga ser sometido a su señorío y que Él pueda gobernar en lo que yo no puedo. ¿Vamos bien? Cuarta frase: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Lo que vemos esta frase, si hacemos otra vez la interpretación y la reflexión, es la oración no es torcer el brazo de Dios, sino rendir nuestro corazón a su voluntad. Dios no es el genio de la lámpara para que le pidamos y que sea concedido nuestro deseo. Todo es conforme a su voluntad. Entonces, si yo quiero casarme con una persona que no es creyente, y yo voy a orar: Señor, yo quiero que esa persona se convierta para que sea mi esposa, probablemente yo estoy orando de una manera incorrecta. Sería mejor decir: Señor, someto mi voluntad y mi pasión y mis emociones a tu decisión, porque lo que tú dices, eso es correcto. O sea, yo estoy sometiéndome. ¿Se acuerda la frase de Spurgeon? Cuando oramos, la oración no cambia a Dios, pero sí cambia al que ora. Entonces, la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos, tiene tres aspectos que nos da esa garantía y esa seguridad. Es buena, es agradable
y es perfecta. Defina algo bueno. La gracia, pero defíname en algo bueno. ¿Qué es algo bueno? ¿Comer? ¿Qué es algo bueno? Por ejemplo, comer. Pero si yo como grasa, lo bueno es carente ¿de qué? De lo malo. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia ¿de qué? De las tinieblas. O sea, la misma respuesta nos lleva a ver esto. Pero ¿qué vemos? Lo bueno es que nunca puede haber algo malo. Pero no en mí. En Dios. Su voluntad jamás va a tener algo malo. ¿Qué más dice? ¿Qué es agradable? ¿Qué es algo agradable? Ahí podemos poner el sinónimo. ¿Qué es placentero? ¿Qué más? ¿Qué me gusta? Ajá. Bien. Hay una palabra que empieza con D. Deleite. ¿Qué es un deleite? ¿Se acuerda de la torta cuando vamos a comer la torta? Es el deleite. Bueno, la voluntad de Dios no solamente jamás va a tener algo malo, sino que podemos disfrutarla, deleitarnos. Es algo maravilloso, es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo culmina? ¿Qué es cómo? Que es perfecto, carente ¿de qué? De errores, de imperfecciones. Todo lo que es el Señor es perfecto. Entonces, mis hermanos, acá en Romanos 12:2, cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, nos está diciendo que mejor es que cuando oremos, Padre, que se haga tu voluntad. ¿A quién le favorece? ¿Al Padre o a mí? Si yo oro así. A mí me hace bien. Y el Padre es glorificado. Amén. Podríamos orar así. Señor, confieso que muchas veces quiero que se haga mi voluntad. Es más, como orábamos antes con la listita del supermercado, iba impregnado de nuestra voluntad. Quiero una casa, quiero un auto, quiero un buen trabajo, un aumento de sueldo, una chica que me ame, que sea mi esposa, que tenga esto. Esa lista del supermercado está impregnada de mi voluntad. Pero orar así, Señor, confieso que muchas veces quiero hacer mi propia voluntad y no la tuya. Estoy apelando ¿a qué? A la confesión. Enséñame a obedecer con gozo tu voluntad, como los ángeles en el cielo. Menciona cómo es hecha en los cielos. En los cielos no hay rebelión. ¿Sí? Hubo inicialmente en un plan de Dios, pero no hay rebelión. Entonces Jesús dice, así como se hace en los cielos, Señor, así como los ángeles en el cielo, dame un corazón humilde que confíe en ti, en tu sabiduría, y aun cuando no entienda tus caminos, gracias, Señor, por tu voluntad. Jesús le dijo a Pedro esto, lo que yo hago ahora no lo entiendes, después lo entenderás. Y es lo maravilloso de todo esto. ¿Vamos bien? Quinta frase. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es la enseñanza que tomamos de esto que Jesús está diciendo? Si tenemos que aplicar otra vez la meditación. Dependencia diaria, no autosuficiencia. No es algo con estas manos, como decía el chavo. Es dependencia. Es siempre agradecer lo que Él nos da. Hay salmos bonitos. Puede ir del Salmo 103, el 104, incluso como toda tu creación espera de ti. Tú abres tus manos y las sacias de bien, las colmas. Dios cuida tanto de lo espiritual como lo material. Por eso Jesús enseñaba diciendo, no te afanes. No te afanes. ¿Por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No. El Padre sabe las necesidades que ustedes tienen, aún antes que la pida. Pero hay algo hermoso en esa enseñanza. Jesús le dice, ustedes no valen mucho más que las aves del cielo o que los lirios del campo. Ustedes valen mucho más. No se afanen. Por eso es que Pablo conecta esa oración con lo que él dijo en su carta, diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas con toda oración y ruego y súplica delante de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando entregas eso?
La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos orar esta frase? Padre, reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Provee lo necesario para hoy, el sustento, las fuerzas, la sabiduría, el contentamiento, la salud. Guárdame de confiar en mis recursos y enséñame a vivir agradecido dependiendo de tu fidelidad diaria. Ahí conectamos con varios aspectos de teología. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué le dijo la mujer de Job? Y muérete. Todavía retienes. Parece que esa era la calamidad, ¿no? Pero fíjense ustedes que él está expresando de que desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Nada traemos, nada llevamos. Pero todo esto que inició en esa historia tan preciosa de Job culmina con ¿qué? De oídas, mas ahora es la experiencia de la voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que lo importante es ser dependientes del Señor en todas las cosas. Por eso es que el pan nuestro de cada día está justamente relacionado con nuestras necesidades diarias. Número 6, y perdona nuestras deudas. Eso sí está lindo orar seguido, ¿no? Perdona nuestras deudas. ¿Tiene deuda usted? No habla de esas deudas. Dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo 12 nos lleva a ver la enseñanza para aplicarla, porque Dios está hablando y está diciendo que nosotros debemos orar así. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ya escuché a Dios. Ahora voy a meditar. ¿Qué quiere decir Dios con esto? El pecado es la deuda real delante de Dios. No es el billete, no es la falta de pago, no es la billetera virtual en cero. No, es el pecado, la deuda delante de Dios. Y la deuda debe ser pagada por alguien. Bendito sea el Señor que este domingo celebramos la victoria más grande que aconteció hace 2000 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque garantizó lo que gritó como su última expresión en la cruz, tetelestai, todo ha sido consumado. En otras palabras, no hay deuda, todo ha sido pagado. Y al resucitar garantizó y nos dio a nosotros el regalo del Padre que nos imputó esa justicia a nosotros sin merecerla. Por lo tanto, la deuda está pagada y el banco está listo para acreditar a todos aquellos que son llamados por el Evangelio y que todavía cargan con la culpabilidad de sus pecados y necesitan oír las buenas noticias del reino. Que tu deuda ya están pagadas, solo falta que te rindas confesándole, soy deudor, recibo por gracia esa bendición. El perdón recibido transforma la manera en la cual nosotros perdonamos a otros. Jesús está diciendo, ¿sabes por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué será? ¿No recibió el perdón? ¿O sí lo recibió, pero no me susurre porque no tengo subtítulos? A ver, ¿qué? No se me reveló. Yo puedo ser un creyente genuino, pero ante la ofensa yo no perdono. ¿Por qué? Porque aún no se me reveló. ¿Y se acuerda cómo debemos orar para que Dios alumbre nuestra mente? Efesios 1. Rogando al Padre de nuestro Señor Jesucristo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprobar las riquezas que ya tenemos en Cristo Jesús. Vuelvo otra vez al ejemplo, estábamos en la habitación llena, plagada de lingotes de oro, pero con la luz apagada, y pensamos nosotros no tenemos nada. Prenda la luz y vea todo lo que tiene. Es mucho más que oro, plata y piedras preciosas. Es la vida del Cordero, Jesucristo en nosotros en Él. Entonces,
¿Cómo nosotros vamos a perdonar a medida que nosotros pidamos que el Padre revele que mis deudas han sido perdonadas, que mis pecados han sido perdonados, que su amor, que no lo merecía, ha sido aplicado en mí? Entonces, cuando yo perdone a otro, lo voy a hacer entendiendo el Evangelio. ¿Se entiende esto? Entonces podríamos orar así: Señor, confieso mis pecados delante de ti. Nunca deje en su oración de confesar sus pecados. ¿Hay alguna cita que me enseñe a hacer esto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sigue Juan diciendo que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y el amor de Dios no está en él. Hijitos, con más amor, si alguno comete pecado, qué precioso, el que aboga por nosotros, el mediador, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Qué bendición. Por eso, amados hermanos, esta es la realidad para orar esta frase con teología, con aplicación, con entendimiento. ¿Se da cuenta que no es un rezo? Podríamos orar así: confieso mis pecados delante de ti, sabiendo que en Cristo hay perdón verdadero. Gracias porque mi deuda fue cancelada en la cruz. Ayúdame a reflejar esa misma gracia, perdonando a quienes me han ofendido, no por mis fuerzas, sino por tu Espíritu. Es un modelo relacional. Séptima frase: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos peligrosamente interpretan que Dios nos mete en tentación, y Santiago se encarga de aclarar muy bien eso. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. La culpa es tuya, porque cada uno según su propia concupiscencia es seducido y atraído, y entonces cuando la tentación es aceptada, engendra el pecado y así la muerte. Por eso es que en esta parte, no nos metas en tentación, no hay que hacer el énfasis en la primera parte, no nos metas en la tentación, sino más bien en reconocer nuestra propia debilidad espiritual. Y por ende, buscar al único que puede librarnos. Él te librará del lazo del cazador. Él es escudo y adarga. Él es castillo en la tribulación. A Él correrá el justo y será levantado. Tenemos tantas expresiones de que el autosuficiente no logra esto, pero el que hace esta oración de la palabra, lo que hace es buscar dependencia de la gracia preservadora de Dios. ¿Por qué perseveramos? Porque Dios nos preserva. Así que podríamos orar así: Padre, reconozco que soy frágil y fácilmente engañado. ¿O no somos así? Guárdame de situaciones que me arrastran al pecado y dame discernimiento para huir del mal. Líbrame del enemigo y afírmame en la obediencia, confiando en ti, tu poder para guardarme. Es un modelo, ¿no? Yo le voy a pasar el bosquejo y no es que ustedes se van a aprender de memoria. Es un modelo, es un modelo. Deje que las mismas palabras del Señor fluyan a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero si compran un trencito, traten de comprar vías también. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el trencito sin vía va a ser un desastre. La palabra es la guía, lumbrera, es mi guía, mi sostén. Yo camino en su palabra. ¿Con qué se endereza el camino de los torcidos? Su palabra. ¿Con qué se allanan? ¿Con qué se rellenan? ¿Con qué se pone rectas la senda del justo? La palabra.
Así que la palabra me va a guiar en mi oración, en mi meditación, en mi lectura, en mi devoción. La palabra es lo que hace. Podríamos orar así. Ya lo oré. Vamos a la doxología 8, ¿sí? La octava frase. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué linda frase, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza que podríamos extraer para aplicarla a nuestra oración? La oración termina donde empezó. ¿En quién? En Dios. En Dios. Principio, el fin, alfa y omega. Él está en todos los extremos de nuestro andar. Y esto nos lleva a nosotros a proclamar toda confianza en su soberanía. Descansa en su soberanía. Por eso es que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Así que mis hermanos, no hay nada mejor que poder siempre tener identidad a dónde pertenecemos, a quién pertenecemos, bajo qué gobierno estamos, quién es nuestro rey, quién gobierna mi vida. Entonces, hermanos, ese amén va a sonar fuerte, porque ya no voy sin rumbo, como sucedía antes, como dice Pablo en Efesios 2, como vivíamos antes, sin Dios, sin esperanza, sin promesas. No teníamos nada. En Cristo lo tenemos todo. Así que podríamos orar así. A ti pertenece, Señor, el reino, el poder y la gloria. Nada depende finalmente de mí, sino de tu gracia soberana. Por eso oro con confianza y descanso con paz y vivo para tu gloria. Amén. Esto es importante, hermanos, porque orar la Biblia no es leer versículos en voz alta, sino responder a Dios con sus propias palabras inspiradas, dejando que la Escritura moldee nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras prioridades y deseos. El Padre nuestro que Jesús enseñó no es para repetirlo como un rezo, sino para entender que tiene 3 cuerpos importantes que concluyen la doxología que glorifica al Señor, al Padre Celestial. Por eso es que nos enseña que la oración bíblica es teocéntrica, es humilde y es profundamente formativa. No volvemos igual. La palabra no vuelve vacía. Dice que la palabra es enviada y vuelve a mí, dice el Señor, pero no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque vuelve con mis oraciones. Él envía su palabra y no vuelve vacía. Vuelve con mi respuesta, con lo que ha producido en mí. Porque ¿qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo de mi ser. Lugares donde yo no me conozco. Discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Por eso es que no hay nada oculto ante la presencia de su palabra que no sea manifiesto. Todo sale a la luz. Y esto no es para decir, ay, Señor, que no se conozca esto de mí. No entendió la redención. Nunca se olvide que somos pecadores que no merecíamos la salvación. Hemos sido salvos por gracia. ¿Y qué tienen los pecadores? Abundancia de pecado. ¿Y qué sobreabundó? La gracia. Amén. Le dejo la postdata para que ustedes la analicen. 14 y 15. Y concluimos. Tómense 3 minutos, 4 minutos, para que de a 2 o 3 como están allí, vean cómo podemos orar el versículo 14 y 15, aplicando la meditación, la aplicación y la respuesta a Dios. Dios habla el 14 y 15, nosotros respondemos 14 y 15. Tómense unos cuantos minutitos y terminamos.